Y es para orgullo de todos nosotros el doctor Rondón, que está hoy en el programa. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Carlucho. Felicidades a tu programa, a tus éxitos, a tu teleaudiencia. Y bueno, gracias por esa presentación. Doctor, ¿verdad que después que rivalidó el título siguió estudiando, Sí, nos hicimos abogados aquí en el país. Abogado, después de médico, abogado, sí. Doctor, y con la misma esposa. Sí, siempre con... Bueno, no, ha cambiado. Ah, por eso, mira, por eso. Eso es lo que yo digo. Yo quiero ponerme a estudiar, pero tengo miedo de perder la jeva. Oye, doctor, vamos a hablar de algo serio. Mira, te pedí esta entrevista porque ya son muchos días y no vamos a especular, pero vamos a hablar de realidades. Son muchos los días que han transcurrido ya sin que aparezca nada nuevo sobre la salud de Raúl Castro. Te quiero preguntar, con el cuadro este que nosotros te mandamos para allá de la hoja clínica, la edad que tiene, ¿qué se puede esperar ahí? Bueno, si de ser cierto, y acuérdate que siempre en Cuba ha habido un gran misterio con la salud de sus dirigentes, por un problema político, por un problema estratégico de ellos mismos, de ser cierto el cuadro clínico que se plantea que deba tener el señor Raúl Castro, tiene un cáncer de esófago y tiene una cirrosis hepática. Ambas cosas pueden estar relacionadas porque de todo el mundo es conocido que él tenía o tiene una gran adicción al alcohol, y el cáncer de esófago, uno de los factores de riesgo es el alcoholismo, el tabaquismo y en unos casos la inflamación crónica producida por un reflujo gastroesofágico y un cambio en la mucosa crónico del esófago. Y la cirrosis hepática generalmente cuando no tiene otro tipo de causa es producida por el alcohol. Las personas que toman alcohol en cantidades, y ahí yo sí lo repito, hay que tomar alcohol bastante para desarrollar una cirrosis hepática, casi consumo diario de grandes cantidades de alcohol. Entonces, todas estas cosas sumado a su edad avanzada, lo ponen en una situación de riesgo muy grande y como te repito, todo es especulación y tú mismo mencionaste porque, bueno, no conta, ellos no son diáfanos y abiertos en cuanto a las enfermedades de sus dirigentes. Si es de ser así, es muy grave. El cáncer, primeramente de esófago, cuando se descubre, generalmente es un poquito tarde porque ya está avanzado, hay que ver el grado de metástasis, o sea, si se ha ido a otros lugares aparte del lugar primario, y todas estas cosas añaden un riesgo adicional a la gravedad de su enfermedad. Doctor, también creo que la edad puede ser algo que influye mucho, ¿verdad? No, la edad eso es dependiente, perdón, de la genética de cada persona, pero si a la edad tú le añades todas estas comorbilidades que tiene, que se plantea que tiene un cáncer de esófago, enfermedad hepática terminal, una cirrosis hepática, otros tipos de enfermedades como la presión, etcétera, la edad entonces se convierte en otro factor más de riesgo. O sea, no es lo mismo una persona que se recupere o que lo traten de un cáncer y se recupere a los 40, a los 60, a los 70 y cada vez que avanza más, la edad, por supuesto, es un factor de riesgo. Cabe decir que, bueno, que también hay otros factores de riesgo de las personas que padecen cáncer de esófago. Por ejemplo, tener una infección añadida, por ejemplo, en el estómago, el daño de la mucosa, como te planteaba, el reflujo esofágico, cambia la mucosa de la parte terminal del esófago y esto lo predispone a padecer de cáncer. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar el pronóstico. No se sabe si ya se ha intervenido en ninguna de estas enfermedades, si se le ha hecho algún tipo de tratamiento desde el punto de vista de quimioterapia o desde el punto de vista de radiaciones, etcétera, u operaciones que se le pueden haber estado practicando, que todo esto, como en el caso de su hermano, que se complicó y fue más severa o más grave las operaciones y la recuperación a las operaciones que la misma enfermedad que padecía, que se dijo que padecía, porque otra vez no podemos decir con certeza esta es la enfermedad que está padeciendo en este momento el señor Raúl Castro. Quiero preguntarle, doctor Rondón, ahora que el gremio de la medicina está sufriendo pues injustos ataques, ha sufrido injustos ataques por la dirección de la dictadura, queriendo justificar
la insuficiencia y además los pocos recursos que tienen para poder ayudar al pueblo. Quisiera preguntarle la opinión que le merece, doctor. Bueno, me alegro y me llena de regocijo que me des la oportunidad en tu programa de expresarme. Me he estado expresando, tú sabes, a nivel muy reducido, pero bueno, gracias que tengo la oportunidad. Primeramente, a haber practicado en Cuba, me deja saber cómo se están sintiendo estos galenos. Primeramente, el médico está diseñado para curar vidas, para salvar a las vidas, o sea, cuidar las vidas y salvar las vidas de un ser humano. No está su función primaria no es política, no es dar una opinión política. El médico tiene una posición desde el punto de vista ético, en la cual no importa la convicción, la ideología, el sexo de ninguna otra persona. Su función fundamental es salvar vidas. Estos médicos que trabajan en condiciones extremadamente difíciles, tú ves un médico en Cuba y hasta pena, muchos de ellos no tienen ni siquiera, no han ido desayunados al hospital, van si acaso en bicicleta, caminando como pueden, usan recursos que a la hora de desarrollarse desde el punto de vista científico no cuentan con una literatura prácticamente que sea de rigor científico, no tienen acceso, no sé si en Cuba ahora, pero en el tiempo no tenían acceso por ejemplo, a sitios científicos donde ellos puedan corroborar la información, donde tengan acceso a los estudios clínicos. Entonces, todas estas cosas, estos galenos van con la convicción de que ellos hicieron un juramento hipocrático y en Cuba lo mantienen. Entonces, es vergonzoso que un funcionario del Estado responsabilice a los médicos de la debacle sanitaria que tiene Cuba. Entonces, es una cosa que estos muchachos tienen una gran valentía, de todo es conocido, que ahora van a ser sometidos a interrogaciones, a que ellos por qué hicieron esas declaraciones, que eso daña al partido, que daña a la patria, cuando en realidad los dañados han sido ellos. En Cuba, como se maneja tanto la información y los médicos y todas las esferas de la vida social en Cuba están manipuladas por el gobierno. A veces cuando tú reportas, por ejemplo, si ellos dicen que el sarampión se erradicó y tú ves un caso de sarampión, ellos te obligan a que tú reconsideres tu diagnóstico. O sea, que es una falta total de libertad, de expresión. Entonces, usar a los medios como también para justificar la política de 62 años de fracaso. O sea que si tú ves en Cuba cómo se comporta la política, nunca ellos tienen responsabilidad de nada, siempre hay un culpable. O sea, la revolución no es responsable por todos los males que desde 62 años vienen cometiéndose en Cuba, sino las personas que son producto de la revolución. Los médicos, en un momento determinado, los cuentapropistas, en otro momento determinado, y no han dudado a usar a sus propias aliados, o sea, generales dentro de su revolución, para salvar la revolución y justificar sus propios errores. No son capaces de reconocer que la debacle sanitaria en Cuba no tiene nada que ver con los médicos, tiene que ver con la falta de medicina, tiene que ver con la falta desde el punto de vista de los hospitales, de las condiciones que tienen que tener los hospitales. Entonces, que todas esas cosas que se están viendo ahora, que antes no se veían, y era la misma cosa, era entrar a un hospital y tener que llevar tu ropa de cama, tu comida, incluyendo tus medicinas en algunos momentos, porque las medicinas que se le dan a los enfermos en Cuba no son las que están indicadas para las enfermedades que ellos tienen. Muchas veces son las medicinas que vienen de donaciones y se le dan a los pacientes porque no hay otra medicina. O sea, con todas estas cosas, ¿cómo tú vas a culpar a los médicos de esa situación? Es una falta total de respeto y de sensibilidad. Personas que están trabajando por nada. Prácticamente los médicos en Cuba trabajan de gratis. Me acuerdo cuando estaba en Cuba que en ese tiempo el salario mío eran $2 al mes. Así que te podrás imaginar claro. qué responsabilidad podrían tener los médicos en este proceso. Le agradezco, doctor, su tiempo, por supuesto sé de lo apretado de su día, pero le agradezco esta oportunidad y por supuesto que no me quería quedar sin escuchar su opinión, porque lo conozco y sé de la vibra
y de su sentimiento también. Gracias por estar con nosotros y estar con todo el público.